Bueno, hoy vamos a estar trabajando sobre algunos ejercicios más sobre Divide and Conquer. Va a haber un poquito también de sorting, pero la idea es hacer ejercitar Divide and Conquer con un poco de sorting. Bien, bueno, vamos directo a los ejercicios. Primer ejercicio. Acá lo que nos dicen es que tenemos dos arreglos. Un arreglo del R que tiene un ranking, ¿sí? El ranking básicamente son strings. Tengo un segundo arreglo que es el A, también son strings. Y lo que le tenemos que hacer es ordenar el arreglo A siguiendo el orden que tiene el arreglo R. Por ejemplo, por este caso que teníamos la referencia era Brasil, Argentina, Alemania, Chile, Colombia, Francia. Si me viene algo que dice Chile, Francia, Brasil, Chile, Argentina, Brasil, tengo que seguir el orden de acá. Entonces primero viene Brasil, después viene Argentina, después Alemania, fíjense que no está. Luego viene Chile. Chile tiene dos repeticiones. Acá no dice nada que no pueda haber repeticiones. Luego viene Colombia, que Colombia igual no está acá. Y Francia, que Francia lo tenemos acá. Sí, entonces ese es el resultado. Algunas cositas a destacar de este ejercicio. Bien, que son importantes. Una es que el arreglo R viene con n strings sin repeticiones. Entonces acá no hay repeticiones. No es que acaba de venir Argentina de vuelta en algún otro lugar. Punto clave, no hay repeticiones. Bien, después, el arreglo, además, bueno, este ranking, aparte del ranking está el arreglo A, que son M strings. Entonces acá nosotros vamos a marcar algunos datos. Tenemos N, que es la cantidad de elementos del arreglo del ranking. M, que es la cantidad de elementos del arreglo que yo quiero ordenar. Y hay otro detalle importante, es que, bueno, ya lo habíamos dicho que tiene que ordenarse en función del ranking R. Y un detalle clave, que ahora lo vamos a tener en cuenta, que es que el largo de estos strings está acotado por una constante, ¿sí? Cosa que tiene sentido. Si son países, yo no tengo países de nombre infinita. Hay una cantidad finita de países. Y entonces, si no sé, si el nombre más largo de un país vale 100, por decir un valor, esto está acotado. No hay una cantidad indefinida, países que tengan un nombre que tenga un tamaño indefinido. Por eso tiene sentido esta restricción. No es solo un regalo del ejercicio, sino que tiene sentido en este problema que lo tenga. Si nosotros tuviéramos un caso en el cual no está especificado que está acotado el string, acá digamos el ejemplo es con países, pero podría ser cualquier cosa. Digo, acá lo importante es que está explícitamente dicho que los strings que tengo dentro de mis arreglos están acotados por una constante. Esto es no clave, sino que es clavísimo. Es muy importante. Y punto clave, lo que nos piden es que, otro punto clave, nos piden que esto, esta tarea la tenemos que resolver en O de n más m. Recuerden que n era el tamaño del ranking, m es el tamaño de los strings, y esto es lo que tenemos que hacer ahora. Bueno, vamos a pensar un poquito entonces. Entonces acá pegué los dos arreglos que teníamos antes. Bueno, ¿cómo sería una solución general al problema que nos plantearon? Vamos a pensarlo, podemos pensar que hay varias soluciones posibles, ¿no? Como en todos los casos. Tenemos una solución, vamos a pensar la solución uno, solución a lo bestia. Recuerden que acá lo que nos pedían es que esto sea, la restricción, es que esto tiene que ser O de n más m. Eso es lo que nos piden, este es nuestro objetivo. Bien, primera versión de cómo podemos resolver esto puede ser una solución a lo bestia, o solución a fuerza bruta. ¿Cómo se les ocurre que podría ser? Piénsenlo un cachito. Vamos a pensar, está bueno pensar diferentes soluciones posibles y después ver cuál nos sirve para la restricción que nos dan como, por el ejercicio. Entonces, bueno, piensen un segundo a ver qué se les ocurre, de qué manera podrían resolver esto. De hecho, recién cuando lo presentaba, medio que seguí ese esquema de cómo se podría ordenar. Bueno, ya lo pensaron. Bien, la forma más simple, bueno, una de las formas más simples es directamente, podría ser, por ejemplo, ir recorriendo mi arreglo R. ¿Sí? Yo voy recorriéndolo.
en el caso de izquierda a derecha. Y bueno, busco. Entonces vengo acá, digo, bueno, tengo Brasil. Primer elemento es Brasil. Brasil, ¿está en mi arreglo que tengo que ordenar? No. Sí está, listo, está acá. Perfecto, entonces yo tengo acá la solución donde empiezo, digo, ¿Brasil está? Sí, está. Ok. Entonces pongo Brasil. Después sigo buscando. ¿Aparece de vuelta Brasil? Sí, aparece de vuelta. Entonces acá pondría Brasil. Ok. Listo. ¿Hay algún otro cambio? No, no cambia nada. Bien. Después tengo Argentina, segundo país. Aparece Argentina acá, paso tac, 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 llego a Argentina. Bien, perfecto. Entonces acá Argentina. Sigo hasta el fin, sigo hasta acá. ¿Termino el arreglo? Sí, listo. Entonces ya está. Quedó. Bueno, voy al que viene. Lo borramos, estaba acá. Ahí seguí con Argentina. Listo, vamos al que viene. Alemania. Empiezo a recorrer el arreglo. Tuk, 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 tuk. ¿Aparece Alemania? No, listo. Entonces, no pasa nada. Voy a Chile. Estoy por acá. ¿Aparece Chile? Sí, de hecho es el primero que aparece. Entonces pongo Chile. Perfecto. Aparece, bueno, sigo, perdón, borré el puntero, mi super puntero. Vengo por acá, sigo avanzando. ¿Chile aparece? Sí, aparece Chile. Sigo, me aparece, entonces ya está. Terminé, llegué al final del arreglo que quiero ordenar. Perfecto. Vengo a Colombia. Bueno, en el arreglo que quiero ordenar está Colombia, entonces hago tac, 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 voy recorriendo. No, no aparece Colombia. Listo. Y me queda el último del ranking, Francia. ¿Aparece Francia? Bueno, vamos a verlo. Aparece Chile, Francia. Entonces acá tengo Francia. Sigo buscando, tac, tac, tac. Llegué al final. No, no aparece. Perfecto. Una vez que terminé de recorrer mi R, terminé de ordenar básicamente todo. Bien. Perfecto. ¿Lo ordenamos? Sí. Si nos fijamos, el arreglo que me dieron como tenía tamaño 6, aquel que tengo acá tiene tamaño 6, tiene todas las cosas. O sea, obviamente esto formaría parte de lo que tengo que chequear como la postcondición de mi algoritmo, es la postcondición del algoritmo. Perfecto, ya está ordenado. Bien, ¿qué costo tenía esto? O sea, ¿qué costo tiene? Yo estoy recorriendo uno por uno los elementos de acá. Entonces seguro voy a tener algo que va a ser... Voy a tener acá algo que va a ser O de... Recuerden que el tamaño de n... Perdón, el tamaño de r era n y el tamaño de a era m. ¿Ok? Entonces yo sé que si estoy recorriendo esto elemento a elemento, seguro va a ser n. Después, a su vez, para cada uno de estos elementos que están acá, recorro por completo el arreglo de a, o sea, m. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que estoy haciendo esto. Después, obviamente, también tengo algo que es la creación de este arreglo, pero este arreglo que tiene, que tengo acá. Acá tengo el tamaño de A, ¿no? Podría ser más M, que es lo que me va a costar crear este arreglo y demás, e ir poniendo los elementos ahí. Bueno, bien. Entonces acá este es mi primer costo, ¿sí? Básicamente si el tamaño del ranking, el A, fuera el mismo, acá sería un n cuadrado. Si no, acá nos quedaría, para este problema, directamente nos quedaría que es O de n por m. Ok, esa es la primera solución. Solución rústica, para poner un nombre. Bien, veamos, ¿qué otra cosa que se les ocurre? Eh, esta es la primera opción. No, no nos sirve porque yo lo que quería era n más m. Seguramente recuerdan de la práctica anterior de sorting, donde estuvieron haciendo algo, no es exactamente igual, pero donde ustedes iban viendo que ustedes podían ir contando cada vez que aparecía algo, pero bueno, después les doy la pista en un rato. Bien, ¿cómo seguimos entonces? ¿Qué se les ocurre? Vamos a pensar en una opción 2. Opción 2. Entonces acá hacemos directamente, acá hacemos la recorrida de ambos arreglos.
Nos queda n por m. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Otra opción que piensen un segundo, que queden pausen, vean que acá no nos sirve, no es la cota superior solicitada. Vean qué otra cosa se les ocurre. Bien, seguramente se les ocurrieron muchas cosas más. Bien, alguien seguramente habrá dicho, bueno, hago un hash y no sé qué cosa más. Bueno, acá no hay hash, no hay nada. Porque lo que sí podemos hacer es diccionario. ¿Sí? Es una buena opción. Yo tranquilamente podría hacer un diccionario, podría tener una tablita que diga, no sé, por ejemplo, Brasil, y que tenga, bueno, un ejemplo de una tablita, ¿no? Representar el diccionario así. Tengo todos los elementos de mi arreglo R y al final termino con Francia. Y después de este lado tengo cuántas veces aparecen. Bueno, entonces yo digo, bueno, entonces empiezo. Empiezo por el arreglo original. Entonces me creo mi diccionario vacío, vengo para acá, entonces empiezo acá en Brasil. Entonces tomo el primer elemento. El primer elemento lo voy agregando al diccionario y después podría agregar todos los que están acá. ¿Sí? Todos van a aparecer 0 veces. Después vengo acá y empiezo. Bueno, Brasil. Está acá. Bueno, recorro todo. Tuc. Francia está acá. Bueno, algo parecido a lo que estuvimos haciendo antes, pero acá iría contando. Entonces acá lo que terminaría quedando acá es que Brasil va a decir 2, Argentina va a decir 1 y Francia va a decir 1, ¿no? Acá tengo toda la... Bueno, acá podría agregar ya... En algún lugar acá va a decir Chile. Va a decir 2. Tenía 2 veces Chile. Y creo que ahí ya tengo los... Tengo 4, 6. Tengo los 6 elementos. ¿Sí? Lo que me quedaría una tablita de estas. Bien. ¿Qué opciones tengo? A priori esto suena bastante prometedor, ¿no? Es una buena opción. De hecho, probablemente muchos de ustedes hayan hecho eso. Como ir contando cuántas veces aparecen y después cómo... Hasta ahora vamos bien. ¿Y cómo obtengo el arreglo de salida? ¿Qué se les ocurre? De hecho, ya acá como que les estoy dando cómo quedaría. Bueno, puedo recorrer el diccionario e ir armando... que de hecho hicieron algo parecido en la práctica de sorting. Sí, acá no habría nada nuevo. Bien, ¿qué problema tenemos? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué no? ¿Por qué esto a priori? A priori está genial. Está casi perfecto. Nos queda un pequeño detalle. ¿Cuál es? Bien, ¿recuerdan cuál era el costo en un diccionario? ¿Cuál era el costo en el diccionario? Bueno, depende con qué lo estamos implementando, ¿no? Eh, Depende qué estructura tengamos para implementar el diccionario. Podríamos tener tranquilamente un diccionario en el cual nos cueste log encontrar la clave, dada una clave, encontrar el significado en log. Entonces acá yo tendría, estamos haciendo en el aire, después vamos a hacer el que nos queda. Directamente acá nos quedaría log de n, o sea que es cada vez que yo agrego un elemento acá, por el n. O sea, por cada elemento o sea, cuando creo este diccionario de acá, ¿sí? Y después de ahí, después a su vez voy a tener el costo de recorrer esto, ¿sí? De recorrer el arreglo de acá e ir actualizando el diccionario. Acá es solamente ponerle instanciar todos los elementos que tiene mi arreglo R. Y acá después es, dado lo que tengo en el diccionario, bueno, empezar a recorrer lo que quiero ordenar, ir viendo cuánto hay de cada uno y listo. Bien, entonces, bueno, entonces acá nos quedaría la creación del diccionario, después de ahí tendríamos esta segunda parte que es básicamente ir recorriendo. Entonces yo acá tendría el costo de buscar el diccionario, o sea, de ir recorriendo esto, entonces acá yo voy a tener m. Y después por cada una de esas lo que voy a hacer va a ser recuperar la definición del diccionario, log n, y bueno, y actualizarla adecuadamente. ¿Sí? Nos quedaría un m log n, por lo menos. Por cada elemento de acá voy a hacer la búsqueda en el diccionario y lo voy a actualizar adecuadamente. Bien, ¿esto es lo que estábamos buscando?
No, no es lo que estábamos buscando. Piensen, vamos a pensar entonces un tercer caso. ¿Qué podríamos usar? Ya vimos que el método acá, que de hecho, dicho sea de paso, había faltado un pasito en la anterior, que es cómo construíamos después esto. Después el diccionario era simplemente, dado esta tablita, que podría no llamarle diccionario, me fijo lo que hay, cuántos hay de cada uno. Entonces tengo dos de Brasil, bueno, tiro dos de Brasil. Tengo uno de Argentina, tiro uno de Argentina. Tengo dos de Chile, tiro dos de Chile. Tengo uno de Francia, tengo uno de Francia, tiro uno de Francia en el resultado y listo, lo armé. Esto tiene costo M. Entonces tenemos un problema acá, que es que por cada vez que yo inserte un elemento del diccionario o lo consulte para actualizarlo, tengo el problema de que tengo el costo de log n. ¿Sí? Eh, ¿Qué opciones se les ocurren para tener un acceso o de uno a los elementos de un arreglo, o en este caso un diccionario? Pero, ¿qué se podría hacer? Bueno, ustedes podrían tener un arreglo, si estos fueran claves que fueran numéricas, de un tamaño acotado, ustedes podrían crearse un arreglo y hacerlo con un counting sort o algo de lo que ustedes estuvieron viendo con Damián anteriormente. Entonces acá esto no se puede porque son strings. De hecho, quizá alguna de ustedes lo pensó, pero che, y acá no haría falta saber incluir acá en el análisis del costo del diccionario algo relacionado con el costo de la comparación de los strings. Bueno, es cierto, sí. De hecho, nosotros no le agregamos por una simple razón, que de hecho lo habíamos charlado hace un ratito nada más, que es que el largo de los strings está acotado por una constante, entonces ahí no habría problema, ¿sí? Comparar dos strings de tamaño que tiene está acotado, es básicamente, a lo sumo es comparar carácter a carácter cada uno de las partes del string, así que eso eh, está acotado, así que no hay problema. Entonces por eso no lo incluimos acá, pero es cierto que uno acá debería incluir también el costo de la comparación de string. No estamos trabajando con nats ni con bool, nada que podamos considerar constante, entonces si no tenemos eso acotado, no podemos tomar la suposición de que una comparación o que una copia es O de uno. Entonces eso es un gran punto. No lo aclaré pero porque ya estaba en el enunciado, pero es bueno aclararlo aprovechando la ocasión. Bien, sigamos entonces. Entonces dijimos que el problema es que yo estoy accediendo a cada uno de mis elementos de mi diccionario en log n. ¿Sí? Eso es un problema porque yo este costo acá no lo tengo contemplado en ningún lugar. Es un problema, no quiero este costo acá. Entonces, tengo que buscar alguna forma en la cual tener un diccionario algo de esta manera y que tenga costo, bueno, o de uno sería perfecto si ya me queda de una. ¿Se les ocurre alguna forma en que lo podría hacer? ¿Sí? Recuerden que de las estructuras que estuvieron viendo anteriormente, cuando vieron con diccionarios, uno tiene varias formas de implementar diccionarios. Ustedes vieron hacerlo con ABL, que básicamente sería esta implementación de acá. Tendría costo log n con la cantidad de elementos. Eh, no puedo hacer que sea de esa manera porque, bueno, este costo no lo tengo en ningún lado contemplado. Se me va de lo que espero, del límite que tengo. ¿Recuerdan qué otras formas habían visto de representar diccionarios? ¿Lo recuerdan? Bien, otra forma de representar diccionarios es con tries o trees. Eh, ¿Se acuerdan cómo era? Y acá de hecho hay alguna pista que siempre, la idea de que con estos ejercicios es que ustedes se vayan con algunos criterios para ver qué estructuras son mejores o qué algoritmos son mejores, depende de los datos con los que uno trabaja. Bueno, algo importante de acá es que nosotros tenemos, es que nuestras claves son strings. Ustedes habían visto que con los tries justamente estaba pensado para ese tipo de claves, ¿sí? Claves que uno puede tomar. Tiene diferentes símbolos, esos símbolos tiene en este caso una cantidad, un tamaño, un juego de caracteres acotado. No tengo una cantidad infinita de caracteres, está acotado por el tamaño del alfabeto. Supongo que tengo solo letras, bueno, serían 27 letras, mayúsculas, minúsculas, bueno, eso podría extenderlo, pero siempre es un tamaño acotado. ¿Y recuerdan cuál era el costo de un diccionario sobre tries?
Bien, ¿cuál era el costo de diccionario sobre trace? Bueno, si lo recuerdan, el costo de eso era de incorporar o de buscar definiciones en un diccionario sobre trace, era, era el costo de la clave que nosotros teníamos. Si mis claves eran de... eh, ustedes tenían eso, básicamente. ¿Sí? El costo de las claves, de la longitud de las claves. Si yo no tengo acotado mi string, esto es una... no me va a quedar O de 1. Me va a quedar O de la longitud de las posibles claves. Recuerden que ustedes habíamos visto hace un ratito que yo tengo acotado el tamaño de las claves. Entonces, acá, bueno, el K no fue un nombre feliz, sino que debería ser, no sé, la longitud de mi clave. Y lo que terminaba pasando, como esto está acotado, porque está en el enunciado, esto, esto va a ser O de 1. ¿Me entienden por qué? Entonces, hacer un diccionario sobre una BL no me sirve, sobre un árbol binario, porque el costo a lo sumo me quedaría log de n, en este caso. Si hiciera otro tipo de implementación de diccionario, me quedaría O de n probablemente en el peor caso. Depende de qué esté usando. Entonces, obviamente no puedo usar ni una implementación estándar, ni el ABL, ni tampoco podría usar tris inclusive si no tuviera acotado la longitud de la extensión de la clave. Entonces en este caso me viene perfecto usar los tris. De hecho, ya les tiene que dar una pista cuando ustedes tienen claves de este tipo, que son eh, caracteres, que probablemente sea muy útil usar un tri o try. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer una resolución con diccionarios. Vamos a hacer una solución con diccionarios sobre tries o tris. Bien. Porque la idea del algoritmo ya la pensamos. En realidad simplemente es ver cómo puedo hacer computar esto de una manera eficiente y que cumpla lo que yo tengo que hacer. Entonces vamos a escribir. Bueno, acá esto no tenía nombre el algoritmo. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ocultar esto. Bien. Bueno, supongamos que este algoritmo se va a llamar ordenar ranking. ¿Sí? ¿Qué va a recibir como entrada? Va a recibir el R, que es un arreglo de string. ¿Qué más va a recibir? Va a recibir el A, que también es un arreglo del string. Perfecto. ¿Y qué va a devolver? Va a devolver algo que va a ser de tipo... ¿qué va a ser? Puede ser un arreglo común. Esto es un detalle fino, digamos. Podría ser un arreglo común. A priori, no. Deberíamos tener algún tipo de arreglo dimensionable que yo después en tiempo de ejecución pueda darle tamaño. Bien. Y esto es un arreglo string. Perfecto. Entonces ya tengo mi algoritmo. Bueno, empecemos. ¿Qué sería la primera parte? Bueno, lo que podemos hacer, si quieren, podemos llamar a redes. Vamos a crear un arreglo. Si quieren de tamaño de A. Sí, ya tendría mi resultado hecho. Lo podría crear después, no pasa nada. Bien, ¿qué teníamos que hacer como primer punto? Tenemos que nuestro algoritmo... esperen que voy a poner de vuelta. En nuestro algoritmo teníamos que armar esta tablita. Sí, habíamos dicho que para eso íbamos a usar los tris. Vamos a volver al archivo de texto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a crear nuestro contador de apariciones, que va a ser
un dict-tree, ¿sí? Va a ser un diccionario sobre tries. ¿Qué deberíamos hacer después? Acá ya creé la salida. La salida va a ser del tamaño del arreglo, así que eso ya lo sabemos. ¿Qué más faltaría entonces? Ahora lo que tenemos que hacer es agregar las definiciones. Bueno, recuerden que las definiciones partían desde R. Se va a hacer la referencia. Entonces acá podríamos ponerle for R in R. Bien, por cada R, estoy acá iterando sobre R. Acá ya lo habían visto con Alexis, creo. Ustedes acá podrían crear un iterador a R y tiene el mismo costo, ¿sí? Acá simplemente lo que hago es hacer un for each sobre R y a eso le llamo R minúscula. Bueno, ¿y qué debería hacer? Bueno, podría definir en conta apariciones. ¿Qué debería definir? Bueno, que tengo mi clave R y el valor es 0. ¿No? Vieron que habíamos hecho antes la pasada, bueno, ahora justo no tengo la tabla, la pasada con cada elemento del ranking, ponerle valor 0. Bien, perfecto. Entonces ahí tendría llena mi tablita, la muestro de vuelta, tendría llena esta tablita con todos ceros. Entonces ya tengo la primera parte por lo menos hecha. Bien, veamos cómo sigue. Entonces ahora ya tengo cargado todo eso. ¿Qué habíamos dicho que hacíamos antes? Entonces ahora viene la parte de... Si quieren podemos escribirlo primero en alto nivel. Contar las apariciones de cada de los elementos de A. Acá lo que estamos haciendo es instanciar el diccionario con que contará las apariciones de elementos de... Entonces acá estoy distanciando, o sea, estoy creando las definiciones para lo que voy a contar, que va a ser cuántas veces aparecen mis elementos en R, de R. Y después de ahí lo que tengo que hacer es, de cada uno de esos, tengo que hacer algo con los elementos que están en A. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo habíamos hablado antes, básicamente. Tengo que contar las apariciones de los elementos que están en A. Los elementos de R que aparecen en A. Bien, entonces ¿qué deberíamos hacer? De hecho, recién lo hicimos. Sí, deberíamos hacer por cada elemento R en A, tendríamos que contar, tendríamos que obtener la definición que teníamos, que a priori por ahora empezaría a ser 0, y con eso hacer algo, ¿no? Entonces vamos a vamos a llamarle contador, y contador lo va a hacer básicamente obtener de conta apariciones. ¿Cuál es la clave que tengo que buscar? Es A, perfecto. Una vez que obtuve la clave, ¿qué debería hacer? Bueno, en el mismo diccionario, por la misma definición del diccionario, ¿se acuerdan cómo era lo que... Yo debería chequear acá, hacer algún chequeo cuando lo tengo que redefinir? ¿Tendría que obtener la instancia o hacer alguna cosa? A priori no. De hecho, era justamente como ustedes ya lo habíamos definido de esa manera el comportamiento en el TAD. Entonces acá lo que debería hacer directamente es definir en conta apariciones la clave A y cuál sería el valor. ¿Sí? Es cont más 1. Entonces acá lo que hago es básicamente por cada vez que aparece, por cada elemento de A, voy a buscar la clave correspondiente en el diccionario que tiene todos los elementos de R. Y una vez que me quedé con el valor que tenía, con la definición, que básicamente acá es la cantidad de veces que aparece cada uno, que es lo que tengo acá, ¿sí? Si quieren acá lo podemos poner. Esta sería mi clave y esto sería el valor de mi diccionario. Entonces yo voy a buscar acá y una vez que tengo el valor, lo que hago es actualizarlo por cada vez que me encuentro alguno.
Perfecto. Bueno, ¿qué me estaría faltando ahora? Entonces ahora ya tendría esta tablita llena. Tengo esta tabla llena. ¿Qué me faltaría? Bueno, lo que habíamos pensado hace un rato, que es cómo obtengo el resultado de esto, ¿no? Bueno, acá yo tengo que tener un arreglo dimensionable, que fue lo que habíamos decidido poner. Ya dijimos que eso lo vamos a poner en res. Si quieren res para que quede más cerca de donde... Bueno, lo puedo dejar acá, no pasa nada, pero podría ponerlo más cerca de donde lo voy a usar. Si quieren vamos a ponerlo más cerca de donde lo voy a usar. Y vamos a empezar a recorrerlo desde la posición 0. Entonces acá voy a tener que tener un contadorcito, que es el que después voy a usar para ir llenando mi arreglo de resultado. Entonces, ¿y ahora qué tengo que recorrer? Bien, recuerden que yo tendría que ir... Una cosa que puedo hacer es quedarme con las claves. A priori tendría que ver cómo es la implementación del diccionario. Podría no tener que claves me devuelva las claves en orden. Yo acá podría hacer for c, depende de la implementación que tenga. Yo acá, pues si esto acá me viene una tupla, depende, pongamos que estas son las claves, for c, in clave, supongamos que tengamos algo que sea algo por el estilo. O sea, si yo podría obtener las claves, después podría ver y pedir en el diccionario las claves. El punto clave es que yo quiero que en el diccionario de salida, voy a ponerlo acá, aparezcan en el orden que están en R. No pueden aparecer, si acá yo pongo dos veces Brasil, pero los pongo después de Argentina, no me sirve eso. De hecho, no lo ordené. Entonces tiene que estar en el orden que está en Brasil. Entonces el esquema es empezar, que ya lo habíamos pensado antes, desde Brasil, empezar a mirar uno por uno y ver cuántas repeticiones tiene en el diccionario y a partir de ahí ir cargando el arreglo de resultado. Bueno, entonces acá esto, salvo que yo sepa que las claves van a venir en orden, si esto estoy iterando, me da un iterador, o sea, estoy iterando sobre las claves y yo sé que las claves vienen en orden, esto no lo podría hacer. Entonces algo más fácil todavía. Esto sería más óptimo porque yo estaría recorriendo solamente esto, que en este caso tengo 4 países distintos. De la otra manera yo recorro R. ¿Cuál es la desventaja? Que yo para hacer esto voy a depender de que de que claves me devuelva las claves en orden, sí, en el orden en que las cargué, cosa que a priori podría no ser así, no lo sé, va a depender de la implementación. Entonces estoy teniendo una dependencia que no debería tenerla. Entonces lo más fácil directamente es de vuelta tomando el R, por cada R en R, ¿qué tendría que hacer? Entonces la idea es por cada elemento en el ranking, por cada R minúscula en R, si quieren se puede poner otro nombre acá, obviamente no tenemos el problema de la sensibilidad a las mayúsculas minúsculas, estamos en un pseudocódigo. Bueno, ¿qué deberíamos hacer acá? Acá deberíamos guardarnos la cantidad, o sea, podríamos ver cuál es la cantidad de apariciones eh, de este elemento, obtener en conta apariciones el elemento R y ahí tenemos la cantidad y después de ahí podríamos hacer por cada vez que aparece en ese contador, ahí va, por cada vez que se aparece en ese contador podríamos incluir una repetición en el arreglo. Entonces acá sería for, vamos a llamarle elemento igual a 0, for e igual a 0, to cont, ¿sí? O sea, básicamente es que para cada un e que sería lo que yo quiero hacer a cantidad de la cantidad de veces que aparece ese elemento en el arreglo, voy a hacer algo. ¿Qué debería hacer? Lo que habíamos dicho hace un cachito, que era agregar a mi arreglo de resultado. El arreglo, recuerden que ya está instanciado, o sea que puedo usar directamente las posiciones sin problemas. En la posición pos, que por el momento empieza en 0, voy a guardar el
el elemento R, que es la clave. Sí, entonces voy a guardar en respos R. Y después obviamente tengo que correr el post para que ya una vez que agregue uno, ya tengo que pasar a la segunda posición, si no estaría siempre pisando el mismo valor. Bien. Bueno, entonces acá lo que estoy haciendo es escribir en mi arreglo el elemento con la clave de acá, en este caso por ejemplo Brasil, tantas veces como sea que apareció en A. Entonces acá apareció 2 veces, bueno, entonces yo acá voy a escribir. Cuando haga el obtener de Brasil me va a dar 2. Cuando haga... Bueno, acá tenemos que ver bien si usamos el for que incluye o no. Supongamos que sí incluye el valor. Entonces sería bueno, acá vamos a poner for e igual a 0 tu cont. Sí, como decía, acá podemos ver cuál de las implementaciones de for lo usamos o no. Si incluye el límite o no. O sea, cuándo va a cortar. Si esto va a cortar porque llegó al valor, si va a incluir el límite o no. Entonces, bueno, ¿cuántas veces voy a agregar a cont? Bueno, por lo pronto una. Entonces, si acá tengo cont menos 1 es 0. Esto va de 0 a 0, por lo menos se va a ejecutar una vez. Así que si tengo un caso, funciona. O sea, es consistente con mi definición de que el for, cuando hago for 0 tu 0, eso implica que se va a ejecutar una vez por lo menos. Bien, entonces acá ya estoy grabando, estoy guardando en la posición pos el valor R. Después corro pos una posición y sigo. Y ahí estoy básicamente. Y ahí ya estoy listo. Ya calculé todo. Acá me faltaría el end del for. Y creo que no falta nada más. Sí, entonces acá tenemos que ordenar ranking. Recibe un arreglo de strings que es R. Recibe otro arreglo de strings que es A. Y devuelve un arreglo dimensionable de strings que es res. Entonces genero... acá hay que ver cómo se llama, pero vamos a poner que se llama nuevo dictry. Nuevo diccionario, nuevo dictry. Genero un nuevo diccionario sobre tries que se va a llamar cont apariciones. Después por cada elemento en R voy a definir todos en 0. Y estos van a ser mis contadores. Y después de ahí, por cada elemento que aparece en A, voy a obtener el contador, el valor del contador. Y lo sumo en 1. Le sumo 1 por cada aparición que hay. Luego voy a crear en sí mi arreglo de resultado. ¿Sí? Bien. Y después de ahí voy a empezar a poner las cosas en ese arreglo. Y para hacer eso voy a recorrer por cada elemento del ranking, porque los tengo que hacer en orden. Recuerden que hablábamos antes por qué no usábamos claves acá, porque con claves no sé si yo llamo a claves y las claves van a estar en el orden en el que estaban en R. En realidad no lo sé. De hecho, si usamos el diccionario con el try, puede ser que no estén en orden. Recuerden que ustedes que una de las cosas que vieron en la teórica era que si ustedes tenían el mismo conjunto de claves, van a tener siempre el mismo árbol. Entonces eso es un gran detalle. Entonces por eso, no podemos suponer que en el try yo tengo mis claves, me los va a dar en orden como los puse. Salvo que use alguna implementación específica, pero a priori no lo puedo suponer. Entonces, sigamos con esto. Entonces acá teníamos cada elemento, íbamos a ir en orden, buscaba cuántas apariciones tenían. Después, por cada aparición que hay, voy a poner una instancia de ese elemento y corro mi indicador de posición 1. Si acá, supongamos que acá hubiéramos recorrido, recuerden que esto recorre R, que R tiene todos los elementos, mi cont apariciones tiene todos los elementos de R. Entonces si uno viera esto como una tablita, esta es la tablita de resultado, pero en realidad cuando yo veo el resultado total, en realidad lo que va a tener acá va a tener, bueno, igual acá estaban los puntitos, pero para los elementos que no aparecen, igual va a aparecer, no sé, creo que decía, ahora se parecía Colombia,
Acá va a decir Colombia, 0. Va a decir ta, 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 0. Para todos los que no aparecen van a estar mezclados ahí. En algún lado van a estar puestos. Pero van a estar los ceros. Esto tiene longitud de... esto vale n. ¿Sí? Mi diccionario. Bien. Entonces estamos. Ya acá tenemos el algoritmo. Vamos a hacer el cálculo de las complejidades y estamos. Bueno. La generación del try es O de 1. No hay mucho que ver. Veamos definir la definición. Recuerden que acá la definición normalmente en un caso normal, que yo no tuviera acotadas las longitudes de las claves, sería la longitud de L siendo L las claves que yo voy a guardar, entonces acá no lo sé. En un caso normal no lo sé, acá sí lo sé porque eso está acotado. O sea, la longitud de L, o la longitud de C, lo que sea que le ponga, esto va a ser, ya lo sé, que es un valor, es una constante. Entonces esto O de K lo puedo poner como O de 1. ¿Sí? En un diccionario normal, esto puede ser que sea O de L u O de N, depende de qué implementación de diccionario haga. Y acá, for R in R, esto va a ser O de N, porque esto lo voy a hacer N veces. Entonces finalmente todo esto me va a quedar O de N. N veces O de 1. Luego tenemos la recorrida sobre A. Esto va a ser O de M. Tenemos la obtención de la clave. Recuerden que esto va a valer O de 1, pero solo porque estamos trabajando con tris. Y los tris tienen la longitud. Hay muchas razones. Primero porque la longitud está acotada por una constante. Y además también porque el alfabeto con el que yo trabajo es un alfabeto finito. Está acotado también. Entonces es constante. No va a variar. Lo importante es que no va a variar con la cantidad de elementos que yo tenga. O con la longitud de las claves. Porque las claves están acotadas. Bien, entonces por eso es O de 1. Definir. También es O de 1. Por acá tengo la suma. Ya que tengo la suma, la definición. En este caso es O de 1 también. Todo esto es O de M. M veces O de 1. O de 1 más O de 1. Bueno. Después acá tengo. ¿Qué era el arreglo? Esto es el tamaño de A. Que el tamaño de A era M. Bueno, el post 0 es O de 1. Acá tengo algo que va con la longitud de R. Entonces acá vamos a llamarle O de N. Contador de apariciones. Esto ya lo habíamos visto antes, que era todo lo que es el trabajo del diccionario es O de 1. Bien. Acá esto va a depender de cuántas apariciones que hay de cada elemento, este for. ¿Qué va a ser el valor? ¿Lo tengo acotado por algo? ¿Cómo va a ser el valor? Un caso bastante interesante para el cálculo de la complejidad. ¿Por qué? Bien. Nosotros acá sabemos que esto va a ser de O de n, porque esto se va a ejecutar, lo que sea que yo tenga acá abajo se va a ejecutar n veces. ¿Ok? Bien. Hay un punto clave. Esto es O de 1. Bueno, sigamos viendo los detalles más finos. Esto es... todo esto es O de 1. Esto es O de 1. Bueno, si quieren lo podemos pensar de una manera intuitiva. Esto que está acá, ¿cuántas veces se va a ejecutar en total? O sea, ¿cuántas veces voy a entrar acá? Venga, voy a borrar esto. Esto en total, esto se va a ejecutar ¿cuántas veces? Sí, va a ser m veces, ¿no? Bueno, por lo menos acá va a llegar... esto se va a ejecutar n veces. ¿Por qué n veces? M veces digo. ¿Por qué m veces? Porque acá básicamente es cuando agrego el ítem al arreglo de resultado. O sea, acá no va a entrar esto no va a entrar sino m veces. ¿Sí? Esto no es constante. Esto de acá, uno estaría tentado a decir, bueno, esto ¿por cuánto está acotado este for? Bueno, esto se va a ejecutar
se va a ejecutar n veces. ¿Es así? ¿Es n veces? En realidad, bueno, sí, es O de n, porque esto se va a ejecutar n veces, correcto. Es O de n, le digo. Pero en particular, ¿cuánto es? ¿Es correcto decir que esto se va a ejecutar n veces? No. Salvo, bueno, que tenga el caso en el que un elemento sean todas repeticiones de un elemento. eh, o sea, digo, salvo que sean los casos en que sean todos distintos y sean iguales que el ranking, no va a pasar eso. Entonces, ¿de qué va a depender la cantidad de repeticiones de este for? Va a depender de esto, ¿sí? Entonces eso va a depender de la cantidad de apariciones que haya de la clave R en el diccionario. No va a ser n. Obviamente está acotado. Nosotros ya sabemos que cont va a ser... no solamente va a ser menor a n, sino va a ser menor a n. Cont va a ser menor o igual a m y a su vez m es menor o igual a n. Perdón, las claves distintas de m son distintas es menor o igual a m. No importa, igual acá el punto clave es que acá va a estar acotado por m. Nunca va a ser el total. Es muy poco probable, salvo que tenga este caso, como les decía, que un elemento esté m veces y eso sea todo. ¿Ok? Entonces lo ponemos con cont. Pero bueno, volviendo al caso de acá. Ustedes esto que está acá lo van a ejecutar finalmente. Esto que está acá lo van a ejecutar r veces. Esto que está acá ustedes lo van a ejecutar m veces. ¿Sí? O sea, básicamente que es la cantidad. O sea, esto se va a ejecutar m veces. Ese es el punto clave de esto. Y de hecho, si queremos limpiar un poco el código, para hacerlo un poco más claro, porque esto se ejecutaría si no también, eh, para hacerlo un poquito más limpio, acá en vez del cont, en vez de ponerlo acá, lo podría poner acá. Y nos quedaría un poquito más limpio, es una cosa menos para... Bien, perfecto. Así nos queda mucho más claro. Y esto va a ser O de canta apariciones. Bien. Eso va a depender de la cantidad de apariciones. O podemos ponerle... Va a ser la cantidad de apariciones de mi clave R. La cantidad de apariciones de R. ¿Sí? Bien. Bueno, dicho de otra manera. Entonces, ahora... Esto que está acá. ¿Cuántas veces se va a ejecutar? Entonces, ahora podemos ver lo que tengo acá en el for. ¿Cuántas veces se va a ejecutar esto? Le íbamos charlando hace un ratito. Esto se va a ejecutar m veces. Porque se va a hacer por cada elemento. ¿Sí? En total, es entre todas las recorridas de los for, esto se va a ejecutar m veces. Esa es la idea de esto. O sea, esto no va a ser un n por n, esto va a ser un n cuadrado. De hecho, en realidad, esto va a estar acotado por la cantidad de ejecuciones totales de esto va a ser el tamaño. O sea, podemos acotarlo igual, el de acá arriba, podemos acotarlo directamente por, eh, por m. ¿Sí? Que es el tamaño de la cantidad de repeticiones que tengo. Esto se va a ejecutar m veces. No se va a ejecutar más veces. Entonces, lo que hace es que toda esta cosa que está acá se va a ejecutar. Puede ser que si tuviera un solo elemento, igualmente, supongamos que de los del ranking R solamente hubiera un solo elemento. Supongamos que acá yo hubiera tenido, hay varios casos acá finos, digamos. Si yo hubiera tenido solamente acá Chile, Chile, todo Chile, o sea, 6 repeticiones de Chile, ¿cuántas veces hubiera ejecutado este for? Bueno, este for va a ser 6 veces acá, o sea, para todas las claves posibles que eran 6 también, 6 claves. Y después acá acá iba a entrar solamente en este for una sola vez para cuando la clave valía Chile. ¿Sí? Entonces, en este caso, en ese caso el costo va a ser igualmente
va a tener que ver entre el tamaño de m y el tamaño de r. Ujú. Eh, entonces acá, cuando hagamos el cálculo total de esto va a ser, todo esto va a ser, todo este for completo, todo esto va a ser el for entero. Si queremos vamos a ponerle n veces. Y el total de esto va a ser cual sea el más grande. O de max m y n. ¿Esto por qué es? Porque bueno, justamente por lo que les hablaba recién. Que va a depender, yo voy a recorrer el arreglo este que está acá, pero después la carga en sí del for, lo que voy a procesar se va a ejecutar depende de cómo sea A. Finalmente igual todo esto va a estar acotado por la cantidad de elementos de m. Entonces por eso ponemos las dos. Esto básicamente lo que voy a ejecutar acá, que es todo es O de 1, todo esto es O de 1, lo voy a ejecutar tantas veces como m o n veces el que sea el más grande. Esa es la clave de este algoritmo. Bien. Y acá lo tienen un poquito más lindo. El código, pero es lo mismo que estuvimos hablando recién. Hay un tema de algunas palabritas distintas, pero es lo mismo que estuvimos hablando recién. Todas estas cosas acá están acotadas. Acá le poníamos O, pero en realidad esto está acotado. Es tita, porque esto siempre va a recorrer el R entero. Si son todas titas las que está acá, bueno, el de tita o de uno no hay diferencia, pero acá digo, en los for ustedes van a recorrer sí o sí todo el arreglo entero. No es solamente O de n, es tita de n. Bueno, estamos, y con esto acá resolvimos este ejercicio. ¿Cuál es el costo de todo esto? Vean ustedes. El costo total, ¿sí? Esto va a ser el máximo de m y n. ¿Sí? Igualmente está... todo esto es O de 1, esto es O de m, O de 1, O de n, acá tengo O de 1, o sea, O de n más m más n, y acá va a ser el que sea más grande de nm. No me importa, digo, es como si fuera... Me da igual, va a ser n o m. O sea, en cualquiera de los casos, el peor de los dos va a ser n o m, que ya los tengo contemplados. Si quieren vamos a hacer el cálculo acá. Esto va a ser, tendría n más m, acá tengo acá n más m más n más el más grande de nm. El obtener, recuerden que era acá, todo esto es O de 1. Bueno, tita de 1 si le queremos poner. Todo esto es tita de 1. Todo esto de acá, toda la carga, digamos que está acá, es tita de 1. Entonces esto sería m o n, el que sea más grande, algo que es tita de 1. Entonces acá no importa, digo, como igual ya tengo contemplado, de hecho acá tengo n, tengo 2n, sería 2n más m más el más grande de m o n. No me importa, ya los tengo contemplados acá, así que digo, esto estaría contemplado acá. Entonces esto va a ser O, bueno, en realidad va a ser tita, de hecho, de m más n. ¿Ok? Esto es lo que tengo acá. Acá tengo resuelto mi algoritmo. Si quieren, revísenlo. Este caso, de vuelta, ¿por qué esto no es n por m? ¿O por qué no es n cuadrado? Porque justamente esto, por esto que está acá. Esto es lo que hace que esto no sea n cuadrado o m por n y que sea todo, que dependa de la cantidad de apariciones. O sea, y finalmente esto se va a ejecutar, que es la clave, esto se va a ejecutar m veces. Ese es el punto clave. ¿Ok? Por eso es que no es m por m, ni n por n, ni ninguna de estas cosas. Todo esto se va a ejecutar el máximo de n o m.